Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Carlos Cristian, ayudante alumno por concurso de la Cátedra 1 de Histología y Embriología de la Facultad de Medicina de la UNI. Conmigo hoy van a dar tercera semana de desarrollo. Los objetivos que me planteé para esta clase son que el alumno pueda comprender qué es la gastrulación y cuáles son sus movimientos, como así también entender cuáles son los cambios que suceden durante esta semana, identificar los componentes del disco trilaminar y saber cómo están formadas las vellosidades coriónicas. Antes de hablar de la tercera semana propiamente, primero vamos a recordar qué ocurrió anteriormente y cómo llegamos hasta aquí. Sabemos que en el día cero ocurre lo que es la fecundación, un proceso por el cual se une el espermatozoide con el óvulo, formando el huevo cigoto. Este huevo cigoto va a entrar a lo que es la primera semana de desarrollo, donde va a sufrir dos procesos importantes, siendo la segmentación y el traslado. La segmentación siendo la sucesión de mitosis, por la cual este huevo cigoto se va a transformar en lo que es el blastocisto. Y el traslado siendo el movimiento desde las trompas uterinas hasta la cavidad uterina. Ahora, aquí tenemos un resumen de lo que está haciendo hasta ahora este desarrollo embrionario, teniendo a lo que es el día cero ocupado por la fecundación y la formación de lo que es el huevo cigoto, entrando lo que es el periodo preembrionario, tenemos a lo que es la primera semana, la segunda semana y la tercera semana. La primera semana, como dijimos, formado por la segmentación y el traslado, que nos va a formar lo que es el blastocisto. En la segunda semana vamos a tener los procesos de cavitación, implantación, que nos van a formar al disco bilaminar. Y en la tercera semana ahora lo que vamos a ver es el proceso de gastrulación, que va a formar el disco trilaminar. Ahora, ¿qué es la gastrulación? La gastrulación va a ser el proceso por el cual se forman las tres capas germinales o germinativas precursoras de todos los tejidos embrionarios. ¿Cuáles son las tres capas germinativas? Van a ser el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Este proceso de gastrulación va a estar compuesto por 5 movimientos. Pero, ¿cuáles son estos 5 movimientos? Acá tenemos a lo que es primero epibolia, segundo invaginación, tercero divergencia, cuarto elongación y quinto convergencia. Aunque antes de empezar a hablar y explicar en qué consiste cada proceso, primero vamos a ubicarnos dónde estamos. Esta será la imagen de un embrión que termina lo que es su desarrollo de segunda semana, donde vemos que más es el exterior, en un cordón más marrón o verde oscuro, vemos a lo que es el sincitio trofoblasto. En su interior vemos que van a haber como estructuras de color rojo que son los vasos sanguíneos erosionados. Aún más hacia el centro vamos a ver una estructura en color morado que va a ser el citotrofoblasto, y aún más hacia el centro en color verde claro vamos a ver lo que es el mesodermo extraembrionario, con su hoja somática y su hoja esplácnica, como también con el pedículo de fijación. Ahora, si nosotros juntáramos a lo que es el citotrofoblasto, el citotrofoblasto y el mesodermo extraembrionario, hoja somática, vamos a formar una capa, una lámina denominada corion. Si vamos aún más al centro de lo que es el mesodermo extraembrionario, vamos a ver que se encuentra un espacio que está en verde oscuro. Ese espacio se denomina celoma extraembrionario. Y si vamos aún más hacia el centro, vamos a ver dos estructuras, una en color azul y otra en color amarillo. La de color azul sería la cavidad amniótica, que va a tener de piso al espiblasto y recorriendo a lo que es la cavidad en sí, a lo que son los sapnios. En cuanto a lo que es el saco vitelino definitivo, va a tener de techo al hipoblasto y rodeando sus paredes al endodermo extraembrionario. Bueno, empezando a hablar de lo que es los 5 movimientos de la gastrulación, empecemos con epibolia. ¿Qué es la epibolia? La epibolia consiste en el desplazamiento ordenado de las células del epiblasto hacia la línea primitiva y la fosita primitiva, con el objetivo de invaginarse. O sea, las células se van a mover hacia el medio. Ahora, ¿en qué parte exactamente? ¿Dónde está esta línea primitiva y la fosita primitiva? Hay que decir
que aparecen recién en el proceso de invaginación. Pero la línea primitiva y la foseta primitiva se van a encontrar en el extremo caudal del embrión. ¿Y qué es esto del extremo caudal y el extremo cefálico? Para que ustedes se ubiquen en el embrión, tenemos en la primera imagen a la izquierda, tenemos lo que es el embrión de segunda semana, ¿sí? Un embrión de 2 semanas. Si hiciéramos un corte a nivel de lo que es la cavidad amniótica, veríamos lo que vemos en la segunda imagen a la derecha, donde vemos al piso en azul, al piso del epiblasto, lo que es los amnios rodeando como pared. Por debajo en amarillo vemos a lo que es el hipoblasto y rodeando como pared al endodermo extraembrionario. Rodeando a todo esto va a estar lo que es el mesodermo extraembrionario, tanto hoja somática como hoja esplácnica, y más hacia la derecha veríamos a lo que es el pedículo de fijación sosteniendo esto. Bueno, el extremo cefálico y el extremo caudal, acá podemos ubicarlo por el extremo caudal, va a ser el que está en contacto con el pedículo de fijación, y el extremo cefálico es el que está libre. También la otra que podemos usar para saber cuál es extremo cefálico y cuál es extremo caudal es dónde está la línea primitiva. La línea primitiva solo aparece en el extremo caudal. Entonces, acá el extremo caudal sería el que está en contacto con el pedículo de fijación. Ahora, hablando de lo que es invaginación. Esta va a iniciar con la formación de la línea primitiva y de la fosita primitiva. Yo antes mencioné que en la epibolia las células del epiblasto van a ir hacia la línea primitiva y la fosita primitiva. La fosita primitiva y la línea primitiva no aparecen hasta que se da la primera invaginación, donde ahí las células, al ser la primera invaginación, forman esa depresión denominada línea primitiva que se encuentra en el extremo caudal del embrión y la fosita primitiva que se encuentra en el extremo cefálico de la línea primitiva. También hay que agregar que alrededor de lo que es la fosita primitiva se va a producir una elevación anular denominada nódulo de Hensen o nódulo primitivo. Ahí en la imagen que vemos a la derecha, arriba podemos ver a lo que es la línea primitiva en la parte caudal, junto a más arriba o más cefálico a lo que es el nódulo primitivo, rodeando lo que está en el centro que sería la fosita primitiva, que no lo marca ahí, pero lo que está en el centro del nódulo primitivo sería la fosita primitiva. Más arriba tenemos la membrana bucofaringea y más hacia abajo tenemos la membrana cloacal. Ahora, hay que tener en cuenta que esta célula del epiblasto, algunas, en especial las primeras, van a irse hacia lo que es el hipoblasto. Recuerden que teníamos al epiblasto y al hipoblasto abajo. Bueno, algunas células, las primeras, que se invaginan del epiblasto, van a llegar hasta lo que es el hipoblasto y van a ir sustituyendo y suplantando a este hipoblasto. Esta capa, esta membrana que se va a formar cuando sea completamente sustituido, se denomina endodermo embrionario. Recuerden entonces, las células del epiblasto van a llegar hacia el hipoblasto y van a sustituir a ese hipoblasto. Esa membrana que se forma se denomina endodermo embrionario. En cuanto a las células que se quedan arriba en la parte del epiblasto, la que está en azul, eso no va a formar lo que es el ectodermo. Empezando a ver, hablando de lo que es la divergencia, nosotros sabemos que las primeras células que se invaginan van a ir al hipoblasto y lo van a suplantar, formando el endodermo. Ahora, va a haber células que se van a quedar entre medio. Pasando a hablar de lo que es la divergencia, nosotros sabemos que hay células del epiblasto que van a ir bien hacia abajo, en especial las primeras, y van a suplantar a lo que es el hipoblasto y van a formar lo que es el endodermo. Va a haber también otras células que se van a quedar arriba en lo que es el epiblasto y van a formar lo que es el ectodermo. Pero también va a haber células que se van a quedar entre medio de ambas, entre el endodermo y el ectodermo. Esas células que se quedan entre medio van a sufrir otro movimiento denominado divergencia, por el cual se van a dirigir hacia los bordes laterales, van a ir hacia los laterales y van a formar dos láminas epiteliales laterales, una izquierda
Estas células que se quedan en medio nos van a formar lo que es el mesodermo intraembrionario. Ahora, estas láminas laterales del mesodermo van a elongarse. Ese sería el siguiente movimiento, la elongación. Van a elongarse y van a entrar en contacto con el mesodermo que estaba recubriendo las cavidades. ¿Recuerdan el mesodermo que recubría las cavidades? Bueno, este mesodermo que se está formando va a entrar en contacto con el otro mesodermo. Este recuerden que es mesodermo intraembrionario, el otro es mesodermo extraembrionario. Para que se entienda, en la imagen de abajo a la izquierda vemos que tenemos la parte del mesodermo extraembrionario en verde y la parte del mesodermo intraembrionario en rojo. ¿Sí? El mesodermo extraembrionario entonces es el que se forma dentro del embrión. El mesodermo extraembrionario es el que estaba por fuera. Bueno, entonces este mesodermo intraembrionario al elongarse va a entrar en contacto con el mesodermo extraembrionario. Y por último, vemos que las láminas laterales, tanto izquierda como derecha, van a converger, van a unirse. Eso sería el siguiente movimiento, la convergencia. Las láminas laterales, derecha e izquierda, se van a unir por delante de la membrana bucofaringea. Entonces, van a diverger, se van a separar, después van a elongarse y después se van a volver a unir por delante de la membrana bucofaringea. Recuerden que la membrana bucofaringea es una zona que yo les dije donde hay solo ectodermo y endodermo, no hay mesodermo. Y entonces así fue como se formó el disco trilaminar. Se formó el ectodermo, las células que se quedaban en el epiblasto, se formó el mesodermo, las células que se quedaban en el medio del ectodermo y el endodermo, y se formó el endodermo, las células que primero se invaginaron y suplantaron a lo que fue el lipoblasto. También vemos acá que el endodermo, el mesodermo y el ectodermo van a tener distintos derivados. Bueno, ahora vamos a explicar bien las partes que va a tener el mesodermo intraembrionario, porque como vemos, esta no es una lámina regular, tiene distintas partes. ¿Cuáles son estas partes? Tenemos a la placa cariogénica, que va a ser una placa que se encuentra en la parte cefálica, exactamente donde se produce el proceso de convergencia, es donde se unen las dos capas laterales. Después vamos a tener la notocorda, que va a ser un cordón macizo que se encuentra en casi todo lo que es el mesodermo extraembrionario. Después tenemos a los somitómeros, que son bloques macizos que se encuentran a los lados de la lámina precordal. Después tenemos a las somitas, que a partir del séptimo par de somitómeros va a pasar a ser lo que son somitas, que es lo que vemos más abajo, que son también bloques macizos, pero primero se llaman somitómeros, los primeros 7, y después se empiezan a llamar somitas. Después vamos a tener los goronefrótomos, que se encuentran por debajo de las somitas y vemos que son como un cordón que se encuentra ahí. Después tenemos los mesodermos laterales, que son los que se encuentran más hacia la periferia, donde vemos que este va a tener dos hojas, una hoja visceral y una hoja parietal. En la imagen que vemos ahí, vemos que la hoja lateral va a ser la que está arriba y la hoja visceral va a ser la que se encuentra abajo. Ese espacio que queda entre la hoja lateral y la hoja parietal se denomina celoma y puede ser pleural, peritoneal, pericárdico, lo que sea, pero sería celoma. Teníamos a lo que es la membrana o la lámina precordal que se encuentra de extremo cefálico hacia caudal antes de la notocorda. ¿Sí? Se encuentra entre la notocorda y la membrana bucofaringea. Y después por último tendríamos a lo que es el mesodermo no diferenciado, que es un mesodermo que se encuentra en la parte caudal que, como su nombre lo indica, no está diferenciado. Bueno, como ya entendimos cuáles son las partes del mesodermo intraembrionario, vamos a hablar ahora de lo que es la notocorda, una parte de este. ¿La notocorda qué es? Es un cordón macizo celular de mesodermo. ¿Cuándo se forma? Día 17. Importante, pregunta de examen. ¿Cuándo se forma la notocorda? Día 17. Ahora, ¿cómo se forma? A nivel de la fosita primitiva, las células prenotocordales, que son células epiblásticas que migran entre el ectodermo y el endodermo hacia el extremo cefálico,
hasta llegar al tope, que es la lámina precordal. Que la lámina precordal está formada por las primeras células que se imaginan en la fosita primitiva. Las células prenotocordales se van a intercalar con lo que es el hipoblasto, que al proliferar y desprenderse del endodermo originará lo que es el prosonotocordal y posteriormente la notocorda definitiva. Esto igual lo van a ver mejor en la siguiente clase. Otra cosa a tener en cuenta es que las células notocordales, cuando se mezclan con las células endodérmicas, van a formar lo que es un canal, el canal o conducto neuroentérico, el cual se abre y se cierra el día 17 y comunica la cavidad amniótica con el saco vitelino. Ahora, vamos a explicar un poco cómo se da el crecimiento del disco embrionario. El disco embrionario va a poseer una forma aplanada y ovoide, con el extremo cefálico un poco más ancho que lo que es el extremo caudal, debido a la migración de las células desde la línea primitiva hacia la región cefálica. A finales de la tercera semana, la línea primitiva comienza un proceso de regresión en sentido cefalocaudal, disminuyendo en forma progresiva, o sea, va a ir desapareciendo en dirección céfalo, o sea, desde arriba, caudal hacia abajo. En la porción cefálica del disco, las capas germinativas comienzan a diferenciarse hacia la mitad de la tercera semana, mientras que en la porción caudal esto ocurre a finales de la cuarta semana. ¿Qué es lo que es importante entender acá? Es que siempre va a empezar el desarrollo en la parte cefálica y va a terminar en la parte caudal. De esta forma, la gastrulación continúa en los segmentos caudales, mientras que las estructuras craneales del embrión se están diferenciando, lo que causa que el embrión se desarrolle en dirección cefalocaudal. Bueno, pasando a hablar de lo que son la membrana bucofaríngea y la membrana cloacal, como dije, son membranas donde no va a haber mesodermo. Esa es la característica. Acá no va a haber las tres capas del disco trilaminar, no van a estar las tres capas germinales. La membrana bucofaríngea va a encontrarse en el extremo cefálico y va a dar origen a la que es la cavidad bucal. Y la membrana cloacal va a estar en el extremo caudal, va a tener la estructura similar a la bucofaríngea, lo mismo, no va a tener mesodermo y va a tener endodermo y ectodermo, y que al formarse en la parte posterior del saco vitelino forma un pequeño divertículo. Ese que vemos, el divertículo sería el que se estaría metiendo en lo que es el pedículo de fijación. Ese divertículo lo denominamos aloentérico o alantoides, que aparece el día 16. Y vamos a ver cuando vemos vejiga que va a ser importante en la formación. Ahora, pasamos a hablar un poco de lo que es el saco coriónico y la formación de las vellosidades. Bueno, vamos a pasar a hablar entonces un poco de las vellosidades. Sabemos que en la segunda semana apareció lo que son las vellosidades primarias, compuestas con sincitotromboblasto y citotromboblasto. Ahora, en esta tercera semana, se van a aparecer las vellosidades secundarias y terciarias. Las vellosidades secundarias se forman por la penetración de células mesodérmicas en las vellosidades primarias, creciendo hacia la decidua. O sea, en palabras simples, al sincitotromboblasto y al citotromboblasto le vamos a agregar el mesodermo extraembrionario. Después, las vellosidades terciarias o placentarias definitivas, estas células comienzan a diferenciar en células sanguíneas y pequeños vasos formando un sistema capilar velloso. Traduciendo eso a el citotromboblasto, el citotromboblasto y el mesodermo extraembrionario, vamos a agregar que también va a aparecer los vasos sanguíneos. ¿Sí? Y ahí tendríamos ya en conjunto todo lo que son las vellosidades. Vellosidad primaria, vellosidad secundaria y vellosidad terciaria. Las velocidades primarias, constituidas por el sincitotromboblasto y el citotromboblasto. Las velocidades secundarias por el sincitotromboblasto, el citotromboblasto y el mesodermo extraembrionario. Y las velocidades terciarias por el sincitotromboblasto, el citotromboblasto, el mesodermo extraembrionario y los vasos sanguíneos. Y con esta imagen yo quiero que ustedes vean lo que es una vellosidad. Tenemos, por ejemplo, en el círculo negro de abajo, vemos lo que es una vellosidad secundaria. ¿Por qué? Porque no hay presencia de vasos sanguíneos en esa vellosidad. Entonces sería ahí citotromboblasto, sincitotromboblasto y mesodermo extraembrionario. Ahora, si vamos al que está marcado en círculo arriba, vemos que ese sí tiene vasos sanguíneos. Entonces esa sería una vellosidad terciaria. Las vellosidades terciarias van a estar en contacto con los capilares que se desarrollan en el mesodermo, en la placa coriónica y del pedículo de fijación.
Y cuando alcanzan el endometrio materno, alrededor del día 21, forman una edad cubierta citotrofoblástica externa o coraza citotrofoblástica rodeando todo el trofoblasto. Y bueno, en resumen, ¿qué es lo que yo creo que ustedes se lleven sí o sí de esta tercera semana? En la tercera semana se da el proceso de gastrulación, importante, el proceso más importante de la tercera semana. ¿En qué consiste esta gastrulación? En 5 movimientos: la epibolia, la imaginación, la divergencia, la elongación y la convergencia. Otra cosa a tener en cuenta, se forma o aparece el disco trilaminar, que va a estar compuesto por el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Va a comenzar lo que es la morfogenia y el crecimiento de lo que es el disco embrionario. Se va a formar la notocorda, que recordad que es el día 17, como también relacionado con la notocorda, el conducto neuroentérico se cierra y se abre el día 17. Se van a formar las velocidades coriónicas, que tenemos a las velocidades secundarias y velocidades terciarias. ¿Por qué hacemos referencia como velocidades coriónicas a las secundarias y terciarias? Porque van a tener las 3 capas del corion. Recuerden que las capas del corion eran el citotrofoblasto, el citotrofoblasto y el mesodermo extraembrionario. Y tanto las secundarias como las terciarias tienen esas 3 capas. Y también vamos a tener lo que es la diferenciación del mesodermo intraembrionario, saber cada una de las partes. La bibliografía usada para esta clase fueron Embriología Médica José Hip, 8ª edición, y Embriología Médica Lachman, 13ª edición. Muchas gracias por su atención.